Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar enfocado en DevOps y DevSecOps eh, para entender mejor cómo la agilidad y la seguridad sí pueden ir de la mano, que es algo que muchas veces en los equipos, en las compañías que tienen algún elemento de desarrollo de software, eh, tiende a ser un reto organizacional, procedimental. Entonces, vamos a empezar eh, repasando un poco de qué son estos conceptos, qué es DevOps, qué es DevSecOps, cómo la seguridad impacta nuestras aplicaciones y cómo podemos integrarla en nuestro proceso y en nuestra cultura de desarrollo. Entonces, em, ¿qué es DevOps? Mucha gente dice que es una metodología, mucha gente dice que son unas herramientas, mucha gente dice que es tener integración continua, pero en realidad DevOps es más que una herramienta, más que una persona, es en realidad una cultura. Y lo que busca, lo que tiene como propósito DevOps es acelerar la cadencia de entrega de software con calidad. Esas dos palabras juntas, la cadencia y la calidad en el software. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde el momento en que empieza o se recibe un requerimiento funcional o no funcional para un equipo de desarrollo de software, ¿cuánto es el tiempo entre que se recibe ese requerimiento y dicho requerimiento se implementa, se prueba, se despliega y se entrega en producción? ¿Cómo acortar ese ciclo? ¿Cómo reducir, cómo acelerar esa entrega de software garantizando la calidad del mismo? Es una práctica que busca también promover la colaboración y la comunicación entre los equipos, tanto los equipos de desarrollo como los equipos de operaciones de TI, que pues al final el propósito de ambos equipos es lograr que las soluciones funcionen de manera correcta, entregando valor, funcionando adecuadamente, que el usuario final tenga una experiencia satisfactoria en el uso del software. Y eso depende de ambos, no depende solo de la calidad del software, ni depende solo de la calidad del despliegue operativo que se hace para ello. Es un trabajo conjunto. Entonces, cuando las organizaciones, como tradicionalmente están estructuradas, separan de manera tajante esos dos equipos y no se hablan y no ven lo mismo, pues ese ciclo se vuelve lento y se vuelve más un ping-pong entre unidades para responsabilizar los problemas, responsabilizar de los problemas que se presentan, que son inevitables, pero cuando existe una comunicación, cuando existe un verdadero trabajo en conjunto, es mucho más fácil, mucho más rápido resolver y es menor el impacto negativo al negocio. Y pues al final, esta cultura y este conjunto de prácticas me van a facilitar la gestión del cambio en el software. Entonces, desde, como les decía, desde la definición del requerimiento, sea un nuevo requerimiento o un cambio sobre un requerimiento existente hasta su despliegue y su operación continua, pues va a ser mucho más fácil aplicando estas prácticas y esta cultura. Algo común que vemos entre los equipos es este tipo de comunicación. Pues funcionó bien en desarrollo. Si en producción falla, pues la verdad no es mi problema. El equipo de desarrollo se desentiende de la operación de la solución y al revés también. Cuando en producción está el equipo operando, pues a veces simplemente se responsabiliza como un elemento un resultado de la calidad del desarrollo, pero pues al final no se trabaja en conjunto para resolver, sino es culpando. Y eso es parte de lo contrario a la cultura de DevOps. ¿Qué no es? No es una persona, como lo decía, no es el DevOps, no. Eso no funciona así exactamente. No es una metodología, no es un paso a paso, no es un proceso específico, es un conjunto de prácticas, de herramientas, pero no es solo las herramientas, ¿sí?
A veces los equipos dicen, no, nosotros tenemos DevOps porque tienen una herramienta que les automatiza el build, la construcción del software, o que les automatiza el despliegue. Y eso no es tener una práctica de DevOps, es simplemente tener automatizado un proceso. Y pues efectivamente esto no se trata simplemente de automatizar. La automatización es un medio, es uno de los caminos mediante los cuales se viabiliza la aplicación de esta cultura. Entonces, allí cuando retomamos pues estos conceptos, DevOps se representa como este ciclo virtuoso en el que colaboran los equipos de desarrollo, los equipos de operaciones en todo el proceso, desde la planeación hasta la entrega y monitoreo del software. Entonces, durante todo ese proceso, pues hay, digamos, más responsables de cada uno de los equipos, pero se trabaja en conjunto, se visibiliza el estado del proyecto, de la solución en conjunto, de tal manera que sea mucho más rápido, más ágil el cambio. Hay muchos retos comunes en la adopción de la cultura de DevOps, empezando por la estructura y la cultura organizacional. O sea, ese es un escenario, uno de los elementos que muchas veces dificulta la adopción y aquí pues justamente las estructuras de silos, las estructuras de unidades que trabajan completamente aisladas, son parte de los em, bloqueantes para adoptar esta cultura y precisamente DevOps se enfoca en romper esos hilos, en romper esas barreras, en quitar esos pasos, digamos, más que útiles, burocráticos, que dificultan la cadencia de entrega. La resistencia al cambio como personas, como seres humanos y como organización es uno de esos bloqueantes bien importantes. Los ciclos de retroalimentación lenta, que pues el efecto de las acciones solo se va reflejado muy, muy tarde. Eh, en muchas organizaciones, por ejemplo, la cadencia de entrega de software se mide no en horas o minutos, sino en periodos de semestres, meses, trimestres, y pues eso hace muy difícil estar al día con la necesidad del negocio. Entonces, esa retroalimentación lenta pues dificulta mucho la adopción. Y pues cuando nos estamos enfocando más en los procesos y las políticas, en vez de enfocarnos en generar valor, pues allí estamos cayendo en una limitante, en un bloqueante para la adopción de esta cultura. Porque no quiere decir que DevOps significa que no, la adopción de DevOps significa que no haya procesos, pero los procesos son mucho más livianos, son mucho más enfocados al resultado que al paso a paso, que pueda en muchos casos ser más burocrático, o sea, temas de los documentos, digamos, cosas como las especificaciones funcionales o los documentos de diseño del software hacen parte y se gestionan de la misma manera que se gestiona el código, no como el formulario X que pasa por un flujo de trabajo ABC que es muy lento para el comité de cambios y que, pues, digamos, se vuelve un ciclo de semanas para poder aprobar y para poder iniciar una implementación. Es un poco una mentalidad mucho más enfocada a que el negocio requiere un resultado. No quiere decir que seamos desordenados o caóticos, pero que hacemos las cosas un poco más prácticas. Ese es el sentido de DevOps. Pero ¿qué sucede? En todas las organizaciones, en unas más que otros, pues un aspecto como la seguridad es totalmente relevante, es importante. Hay algunas industrias reguladas en las cuales básicamente seguridad se vuelve un no-go, un stopper, algunos lo ven en sus equipos como los bloqueantes, pero pues simplemente hay que verlo como una necesidad y un requerimiento más
que se debe cumplir en las soluciones de software. No es simplemente que ellos quieran parar las cosas porque sí, realmente hay unas necesidades, hay cosas a tener en cuenta desde la perspectiva de seguridad, y pues que a veces ese choque pues frena las cosas y dificulta, como les decía, en las organizaciones en que están muy estructuradas como silos, como unidades independientes, básicamente es como tirarse ping-pongs y nadie querer avanzar. Entonces, la idea es que con la práctica de DevOps, esas barreras pues se rompan, se agilicen los procesos y podamos integrar esa cultura de seguridad también en el proceso de desarrollo. Y esto es pues como la posición de nuestros equipos de seguridad. O sea, qué pena molestarte con las precauciones básicas de seguridad, pero son necesarias y es algo que debemos incluir, que debemos tener presente. Y puede haber un riesgo mucho más alto en no hacerlo que a veces en tener un ritmo más lento, pero sí controlarlo. Entonces, ¿en qué consisten o qué cosas se tienen en cuenta cuando analizamos la seguridad en la solución? Hay unos atributos básicos que son importantes en los temas de autenticación, autorización, el manejo de confidencialidad de la información, cómo gestiona la disponibilidad de la solución, la integridad de los datos que no sean modificados de manera no autorizada en ningún punto del flujo de la información, que pueda tener mecanismos de no repudiación, de garantizar que la autenticidad de las cosas pueda verificarse y no rechazarse, y pues la resiliencia, la capacidad de recuperación y continuidad de la solución. Entonces, son algunos de los atributos que cualquier solución debe tener en cuenta en mayor nivel o menor nivel cada uno de ellos, pero que pues al menos debe tener algún tipo de especificación alrededor de ello. Cuando estamos hablando de soluciones en Internet, pues al estar en Internet partamos de que ya estamos expuestos. Al tener una IP pública, estamos expuestos a cualquier origen en Internet de ataques, de intentos de bloqueo, de intentos de negación de servicio, de intentos de acceso no autorizado, de intentos de corrupción de datos, de intentos de robos de datos, diferentes aproximaciones, pero eso es la realidad. En Internet, al estar ya públicos en Internet, ya estamos expuestos. No necesariamente inseguros, pero ya estamos expuestos a cierto nivel. ¿Y cuáles son las amenazas más comunes en Internet? La OWASP básicamente define un top de amenazas comunes en Internet. Las principales tienen que ver con la negación de servicio o con la elevación de privilegio, es decir, que los usuarios no autorizados puedan hacer más de lo que debieran hacer. La inyección de SQL es un escenario bastante común en el cual se alteran se alteran las operaciones de base de datos, ya sea para modificar datos o para obtener datos de manera no autorizada. Acceso no autorizado, manipulación de URLs, suplantación de identidad, cross-site scripting para ejecutar script no autorizado en las aplicaciones. En fin, hay diferentes amenazas ante las cuales pues debemos tener mecanismos de prevención de las mismas. Y hay diferentes aproximaciones para el manejo de la seguridad en nuestras aplicaciones. Diferentes herramientas, diferentes mecanismos procedimentales. Están, por ejemplo, el hacking ético. El hacking ético es básicamente armar una aproximación de ataque simulado, ataque controlado, buscando identificar todas esas vulnerabilidades que haya en las aplicaciones ya desplegadas, es decir, un ataque de caja negra en el cual el atacante no conoce qué hay en la aplicación, pero intenta explotar sus potenciales vulnerabilidades. Y eso pues básicamente se usa como un insumo para asegurar las soluciones. Está el cracking, ataque de fuerza bruta para credenciales,
gestión de riesgo, auditorías de seguridad, escaneos de seguridad, y en la que nos vamos a enfocar hoy como parte de lo que vamos a hablar de DevSecOps es el escaneo de vulnerabilidades. Y aquí pues ya lo mencioné, ¿qué es DevSecOps? DevSecOps, la gente dice, no, pues es DevOps con seguridad, pero pues no es exactamente eso. O sea, DevOps con seguridad, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa? Es que después de mi proceso de despliegue y de aceleración de entrega al software, hago algo, un elemento adicional de seguridad antes de desplegar, o, o tengo una práctica de diseño de código seguro, o tengo una práctica de análisis de código seguro. En realidad, lo que busca el concepto de DevSecOps es interiorizar la cultura de seguridad en el proceso de desarrollo de software. Entonces, que así como tengo en mente las requerimientos funcionales de mi solución, lo que me pide el negocio para poder entregar como solución de valor, eh, está también incluir los aspectos de seguridad en esos diferentes atributos que mencionábamos, como cómo se gestiona la autenticación, la autorización, la confidencialidad. Y pues en el proceso de desarrollo hay muchas formas de fallar en cómo se gestiona la seguridad, pero también hay muchas formas de mitigar y controlar esas prácticas y mejorar la postura de seguridad de nuestras soluciones. Entonces, desde la perspectiva de construcción de software, DevSecOps incluye nuevos elementos que se deben tener en cuenta. Entonces, la construcción de código seguro, las buenas prácticas en el código, el análisis estático que tiene que ver con, por ejemplo, cómo son esas estructuras eh, de programación que se implementan de tal manera que no caigan en malas prácticas y no expongan vulnerabilidades innecesarias más allá de lo que, por ejemplo, la misma infraestructura podría proveer o los mismos frameworks de desarrollo que usamos puedan tener. Entonces, en eso se enfoca un poco el análisis estático de código, lo mismo que el análisis de componentes. El análisis de componentes y dependencias básicamente lo que busca es si en todo software utilizamos librerías, dependencias. Entonces, muchas veces esas dependencias ya tienen vulnerabilidades identificadas. No sé, permiten inyección de código, permiten elevación de privilegio, o permiten cross-site scripting, o tienen algún information disclosure issue, divulgación de información. Entonces, analizar los componentes en mi solución se vuelve básicamente cómo todas esas librerías que la solución utiliza para ejecutar, identificar las vulnerabilidades que potencialmente tiene, y si se han identificado versiones que las corrijan, poder hacer un manejo, una gestión mucho más efectiva de esas vulnerabilidades. Y pues por último también el análisis dinámico de código, que el análisis dinámico de código básicamente es probar cómo se comporta el código eh, ya en ejecución, y identificar algunas em, vulnerabilidades que puedan darse para poder prevenirlas desde ya sea la implementación de servicios adicionales de seguridad o la corrección dentro de del mismo código de la aplicación o los frameworks que utilizamos. Entonces, cuando vemos el ciclo virtuoso de DevOps y lo vemos desde la perspectiva de DevSecOps, entonces encontramos que hay muchas más acciones que podemos realizar, que podemos incluir dentro del ciclo en cada una de esas etapas. En la planeación, pues hacer un modelo de amenazas como Thread y Stripe, también las prácticas de código seguro, el, el Secure Review, que es básicamente extender, extrapolar la práctica del peer review de código con ciertos checklists de código de seguridad, el análisis estático SAST, ¿sí? Security, up- um, Security Application Static Testing,
No, Static Application Security Testing, perdón. Es Static Application Security Testing y Dynamic Application Security Testing, que es ya una vez compilado, que es con el Static Analysis, cómo se comporta en ejecución, que es el Dynamic Analysis. El día de hoy nos vamos a enfocar en parte de eso. El Penetration Testing, que es pues ya específicamente pruebas para vulnerar las aplicaciones. Firma digital de los componentes para garantizar la autenticidad. Está también la transferencia segura en el proceso de despliegue, la configuración segura de los ambientes de ejecución, el escaneo de seguridad en los ambientes desplegados, el parchado de la infraestructura enfocado en la seguridad, las auditorías de seguridad sobre los marcos de referencia de seguridad, CIS, PCI, AWS Security Baseline, y el monitoreo de los eventos de seguridad. ¿Sí? Entonces, pues todos estos son prácticas complementarias al ciclo virtuoso de DevOps, que es lo que llamaríamos DevSecOps. Y cada organización puede implementar de manera incremental estas prácticas, no tiene que tener todo el día uno, pero poco a poco identificar cuáles de esas prácticas son las que me generan más valor desde la perspectiva de calidad y seguridad del software que producimos. Entonces, en AWS hay múltiples servicios tanto para DevOps como para aspectos de seguridad, desde el escaneo de seguridad, configuración, parchado, monitoreo, auditoría y análisis de seguridad. Y la idea es que podemos integrar herramientas también externas dentro de esos despliegues de procesos automáticos de construcción y despliegue en DevOps. Podemos también integrar herramientas externas enfocadas en algunas de las tareas específicas que mencionamos, como el Secure Component Analysis, Static Application Security Testing, Dynamic Application Security Testing. Entonces, de esa manera, pues podemos aplicarlo a las diferentes a utilizarlo en las diferentes soluciones que desarrollamos en nuestras organizaciones. El flujo normal de un proceso automatizado de integración que integra la seguridad implica la gestión del código fuente, donde tengo mis repositorios. El proceso de integración y despliegue continuo, que es básicamente cada vez que yo modifico el código, inicia un proceso de compilación y de pruebas eh, que me van a identificar si ese cambio que yo hice rompe algo, daña algo que ya estaba funcionando. Entonces el proceso y pues bueno, también como resultado vamos a tener un producto compilado o un componente compilado e integrado. Luego están esas pruebas estáticas que pueden ser funcionales, ya sean unitarias o de integración, es decir, de un componente o de una funcionalidad o de un conjunto de componentes ya integrados, el SSA, el SAST. Entonces, un flujo de estos, una vez pasadas esas pruebas estáticas, se hace un despliegue a pruebas, a un ambiente de pruebas. En ese ambiente de pruebas ya podemos probar en runtime nuestras aplicaciones. La aplicación corriendo la podemos probar de manera efectiva. Es decir, podemos correr el Dynamic Application Security Testing. Podemos ver qué cosas están, qué comportamientos pueden ser asociados a vulnerabilidades de nuestra aplicación. Y una vez aprobadas esas pruebas de DAST, pasamos a un despliegue en producción. Entonces, si se fijan, esto es un ciclo que es un poco más largo al que se tendría desde la perspectiva exclusiva de DevOps, en el cual tenemos gestión de código fuente, compilación, construcción, integración, pruebas, pero solo funcionales, y despliegue o preparación del paquete para despliegue. Entonces no tendríamos pruebas SSA, pruebas SAS, pruebas DAST, no hacen parte de un flujo normal de DevOps. Para ello, entonces, tenemos aquí una arquitectura de referencia que nos puede servir para implementar este tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en esta solución, nosotros nos enfocamos en
Eh, el flujo principal, concentrémonos en esta parte central que es el pipeline. Y aquí utilizamos todas las herramientas de AWS para armar el flujo, el pipeline, la tubería paso a paso en la cual hacemos el proceso de construcción y prueba de la solución antes de los despliegues. Entonces, eso se traduce en, eh, el primero, pues está el repositorio de código, el servicio de Code Commit, que es nuestro repositorio Git em, para el código fuente. Una vez hacemos un commit allí en ese repositorio, pues entonces vamos a tener un proceso de build en el cual vamos a hacer tanto la compilación como los procesos de prueba estática. Y allí nos vamos a apoyar en unas herramientas externas para realizarlo. Ya les voy a explicar qué herramientas. En el ejemplo que les voy a mostrar, nos estamos apalancando en eh, una herramienta de OWASP, que es el Dependency Check, se llama Dependency Check, en la cual pues se encarga de justamente de verificar los paquetes que utilizamos como referencias o librerías de nuestra solución y verificar contra repositorios públicos de vulnerabilidades de estas librerías. Nos identifica qué, qué problemas conocidos tienen esas librerías en las versiones que estamos utilizando. Y por otro lado, es el análisis estático del código, que lo hacemos con una herramienta muy conocida que se llama SonarQube. Entonces, en su versión gratuita podemos desplegarla y podemos, pues lo podemos hacer con la versión gratuita o paga, podemos desplegarlo y tener un mecanismo para hacer ese análisis del código directamente dentro de nuestro pipeline. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado de ese paso intermedio de compilación? Vamos a tener si las condiciones, las características de vulnerabilidades son satisfactorias, es decir, digamos, no se rompe con un umbral de calidad de la solución, entonces pues pasaríamos a un proceso de despliegue. Ese despliegue se hace inicialmente en un ambiente de staging o un ambiente de prueba y básicamente lo que haríamos luego de desplegar en ese ambiente de staging es hacer las pruebas dinámicas de ese código. Entonces, esas pruebas dinámicas es cómo se comporta el código corriendo, ejecutando. Entonces, para eso, como es claro que si queremos ver cómo se comporta corriendo, tenemos que tenerlo desplegado corriendo en algún sitio. Para eso es ese ambiente de staging. Y allí en este cuarto paso que aparece en el pipeline, vamos a estar haciendo esas pruebas de DAST, de Dynamic Application Security Testing. Y para eso vamos a utilizar otra herramienta de OWASP, el OWASP SAP. SAP básicamente es como un proxy de aplicación en el cual yo puedo empezar a correr unos crawlers con una serie de pruebas que escanean el comportamiento de la aplicación en sus diferentes URLs expuestos. Entonces, lo que hace es tratar de identificar las potenciales vulnerabilidades, por ejemplo, configuraciones de headers, manejo de parámetros de entrada y ese tipo de cosas, las identifica Dast en tiempo de ejecución, que eso no es fácil de identificar en tiempo de compilación, como es el SAST. Ese tipo de comportamientos no se identifican allí. Por último, después de un paso de aprobación manual, entonces nuestro código va a desplegarse en el ambiente productivo y todo dentro de un mismo pipeline. Aquí este pipeline se ha extendido para integrar otros servicios y para no solo integrar otros servicios, sino integrarse de manera transparente con los servicios de AWS. Entonces, ¿qué pasa? Con la corrida de cada una de esas herramientas de el SA, el SAST y el DAST, se generan unos resultados de ejecución. Entonces, en esos resultados son unos reportes que se formatean como JSON o como XML y que cada uno pues me va a indicar el número o los diferentes ítems que corresponden a vulnerabilidades, el grado de vulnerabilidad
que tiene, si es bajo, medio, alto, crítico, y los va a entregar en un bucket S3. De ese bucket S3 se van a procesar a través de una función lambda que lo que hace es transformar esa estructura de esos documentos, de esos reportes y publicarlos en el Security Hub. El Security Hub es el servicio en el cual yo consolido la información de seguridad en AWS. Entonces, todos los diferentes servicios de seguridad reportan esos eventos, esos hallazgos, esos misconfigurations a través de Security Hub. Y el Security Hub también se encarga de hacer escaneos regularmente sobre los recursos desplegados basados en un conjunto de reglas y políticas que yo define en Security Hub, determinar o identificar potenciales misconfigurations o problemas de seguridad que deberían ser atendidos. Entonces, en esta solución básicamente lo que hacemos es integrar varios servicios, herramientas de terceros, open source, dentro de la solución para poder hacer el análisis de nuestras aplicaciones. Entonces, voy a mostrarles em, un ejemplo muy sencillo de implementación de esto. Entonces, por aquí yo tengo mi pipeline, un pipeline en el cual, este es este pipeline que tenemos en el diagrama, y en ese pipeline pues tenemos diferentes etapas. Está la etapa de source, de código fuente, en la cual pues vamos al repositorio, nos traemos el paquete de código actualizado y pasamos a un siguiente paso que es el build y el análisis estático. Entonces allí, en esta etapa, tenemos dos pasos que ejecutan en paralelo, el análisis SCA y el análisis SAST, ¿sí? Entonces por acá usamos Dependency Check, por acá estamos usando SonarQube, y una vez ese paso haya sido aprobado satisfactoriamente, pasamos a la ejecución de el DAST. Entonces, ¿esto qué significa? En el DAST, pues yo tengo que haber primero desplegado la versión en el ambiente de staging para posteriormente correr la solución de DAST. Y por último, hay un paso de aprobación manual en la cual pues yo a través de un correo soy notificado y yo doy clic aceptación en un link o aquí directamente en la interfaz del pipeline y ese código se despliega en nuestro ambiente productivo que sería el último paso. Entonces este manual approval simplemente es un gateway, un check en el cual una vez se aprueba, pues simplemente se ejecuta el siguiente paso, que es el despliegue en producción. Entonces allí están esos em, diferentes pasos que vimos acá en el pipeline. O sea, lo que vimos acá gráficamente como un pipeline, aquí se ve implementado como tal. Entonces, para ello, pues tengo por acá un repositorio con una aplicación de referencia muy sencilla, en la cual, pues básicamente es una aplicación Java en la cual sabemos que tenemos algunas vulnerabilidades y algunas malas prácticas implementadas, en la cual pues vamos a estar revisando en la ejecución. Entonces voy a pasar por aquí a la otra consola que tengo por acá. Entonces, permítanme un segundo y muestro esta. Entonces, aquí estamos utilizando un ambiente de Code9 para hacer la codificación de esta solución, para hacer usándolo como IDE. Code9 es un servicio pues, propio de AWS, básicamente tienes tu entorno de desarrollo disponible aquí mismo en la nube y pues tenemos aquí un código de referencia para esta aplicación que falla. ¿Qué sucede con estos pipelines? Estos pipelines, definir el comportamiento, qué pasa en cada una de esas etapas del pipeline,
se hace a través de una especificación en el lenguaje YML, que básicamente me define qué son las cosas que yo hago dentro de ese proceso. Entonces, por ejemplo, está nuestro OWASP Dependency Check. Por acá tenemos una especificación de construcción de ese paso que veíamos aquí. Ya les muestro nuevamente en el pipeline, el paso de SCA y SAST análisis que está aquí. Este paso se define como un archivo YML en el cual ejecutamos una serie de comandos. En el pre-build hacemos estos pasos que son temas de traer el código. En el proceso de build hacemos estos diferentes comandos. Y en el post-build hacemos un análisis del resultado. Entonces, por aquí en la última parte, eh, tenemos una seccioncita que dice, mira, si es una dependencia de alto riesgo, eso está dado por las características de los parámetros que le mandamos a la ejecución del comando de check dependencies, lo que va a pasar aquí es que vamos a importar ese resultado de esa dependencia de alto riesgo. Lo vamos a mandar a Lambda para que lo publique en el Security Hub y vamos a parar el proceso con exit 1. Exit 1 básicamente lo que dice, mire, este paso no fue satisfactorio. No fue satisfactorio porque pues, encontró una dependencia de alto riesgo. Lo mismo para SonarQube. Para quienes no conocen SonarQube es una solución pues, que se encarga me permite analizar el código de mis aplicaciones. Tiene pues diferentes formas de analizar, identificando dependencias, identificando malas prácticas de codificación, identificando lo que llamamos los code smells o los malos olores en el código, que básicamente son esas malas prácticas, cosas tan simples como las constantes, las cadenas eh, regadas por todo el código, que son la misma pero repetida. Entonces, la duplicidad del código es otro aspecto que se analiza desde SonarQube. Entonces, hay varios aspectos del código que son analizados con esta herramienta. SonarQube básicamente provee una interfaz gráfica y un API mediante la cual podemos invocarlo como se está haciendo en este proceso de este pipeline y se invoca programáticamente, se obtiene un resultado en JSON, se procesa y esos resultados se integran como parte em, de el resultado en Security Hub. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo mismo para SonarQube, tenemos unos pasos que se ejecutan pre-build, unos pasos en el proceso de build y en el post-build se analiza el reporte de resultado, se parsea y si encuentran ciertas condiciones como estatus de calidad de error o estatus de calidad warning, entonces se invoca nuestra función lambda para publicar la vulnerabilidad y paramos nuestro proceso con una salida con exit 1, en la cual pues, significa que las condiciones de calidad del código no son las más adecuadas. Entonces, en esencia, esa es como la manera en que se, mm, definen estos diferentes pasos. Por aquí más adelante, en el otro paso, tenemos nuestra definición del proceso con OWASP SAP. Entonces, este SAP, entonces tiene SAP con Z, tiene una interfaz en la cual podemos, voy a mostrarlo por acá. Aquí tenemos desplegada una instancia de SAP y podemos utilizar un API local para hacer diferentes pruebas. Entonces está la prueba de escaneo,
que se encarga de recorrer todas las URLs públicas de nuestra aplicación e identificar esas potenciales vulnerabilidades. Entonces, por eso, aquí lo que tenemos es un despliegue en nuestra solución, pues lo que tenemos es un despliegue de una instancia de SonarQube y una instancia de SAP para hacer el proceso de análisis, y esas instancias se integran con el proceso del pipeline, el proceso que armamos en el pipeline, como lo vimos en este diagrama. Bueno, entonces, para que veamos la solución corriendo, entonces voy a irme aquí a mi entorno. Y bueno, en este momento, por ejemplo, el, están todos los diferentes pasos están habilitados para ejecutarse. Por ejemplo, voy a deshabilitar la salida fallida en dependency check, es decir, que así encuentre una dependencia de alto riesgo, no falle el paso. Simplemente lo voy a hacer como un cambio dentro, o no, más bien cambiemos otra cosa por aquí. Eh, ah, Voy a cambiar algo, cualquier documentico por acá. No pasa nada, no estoy cambiando nada del código. Simplemente lo que voy a hacer es hacer un commit para que se dispare el pipeline. Entonces, adicionar. eh, y voy a colocarle un comentario por acá. Voy a hacer commit, es decir, voy a guardar estos cambios del código en el repositorio. Um, Cambio en license. Listo. Listo. Y vamos a hacer push para nuestro repositorio. Entonces ahí, básicamente, ¿qué pasó? Que del ambiente local, de ese ambiente de Cloud9 que estoy usando para desarrollar, se hizo commit al repositorio que tenemos ahí en AWS en code commit. Entonces, por aquí está el repo. Allí están todos los archivos que publicamos. Aquí seguramente ya acabó de modificarse este archivito license. ¿Y qué pasó? Con esa modificación, el pipeline empezó a ejecutarse. Mira, por acá ya se está ejecutando el pipeline. Acabo de ejecutar el paso del código. El paso del código se ejecutó y empezó la etapa de análisis estático y análisis dinámico. Aquí vamos a poder ver los detalles de la ejecución. Aquí podemos ver el output de consola de la ejecución de nuestro proceso de dependency check. Entonces por acá pasó el pre-build, está corriendo el build, está descargando pues todas las dependencias. eh, ay, ay, sí, y ahí poco a poco van saliendo los diferentes mensajes de la ejecución. Entonces él va revisando cada una de las dependencias, como les decía, las dependencias que están asociadas en este proyecto, y va ejecutando todo el proceso de análisis. Mira, descargando de Maven, el Maven plugin para la compilación. Ahí va. Volvamos aquí a la vista del pipeline. Y en paralelo también está corriéndose el análisis de SonarQube. Entonces por acá
Está descargando pues todo lo necesario, credenciales, están el escáner de Sonar, que es la herramienta de línea de comando que se ejecuta para hacer el análisis localmente. Pa, pa, pa. Los símbolos de todas las dependencias y por acá empezó la ejecución. Entonces, em, está corriendo por acá las tareas y ahí está corriendo el análisis. Functional Analysis, Quality Status, ta, 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 ta. Entonces, por acá ya terminó y llegamos a un punto en el que el código, como de manera premeditada, tiene fallas en la calidad, pues el proceso se va a parar en la ejecución acá. Entonces, en vez de seguir todo el flujo completo de ir hasta el despliegue, aquí falló en este punto porque el umbral de calidad no se está cumpliendo acá. Entonces vamos a irnos por aquí a nuestra ventanita de SonarQube. Vamos a ver, refrescar eh, la última ejecución. Veamos los issues. Ah, bueno, todavía no los ha publicado por acá. Bueno, pero estos, por ejemplo, ya los había identificado. Entonces, ¿qué tipo de cosas encuentra un servicio como Sonar? Que las cadenas están duplicadas en múltiples partes. Entonces, fíjense, por acá hay un método que dice add attribute hello, la cadena hello, y por acá está 4 veces repetida esa cadena hello. Eso pues es una mala práctica de código porque pueda que aquí la escribí bien, pero aquí se me fue con mayúscula y aquí se me fue eh, con camel case. Entonces, lo que tengo son cadenas diferentes queriendo ser la misma. Entonces, la práctica aquí es definir una constante en vez de duplicar la cadena. ¿Sí? Entonces, estos son el tipo de cosas que podemos encontrar con una herramienta como SonarQube. Eh, por ejemplo, las prácticas de nombre, de cómo se nombran los métodos. Los métodos deberían, dependiendo del lenguaje que usamos, tienen una eh, nomenclatura tradicional, camel case, Pascal case, dependiendo del lenguaje. Entonces, por acá dice, bueno, el método eh, debería cumplir con la expresión regular que tiene Java y es que debería empezar con minúscula, o sea, no con mayúscula. Entonces, eso es básicamente la expresión regular que se está colocando acá. Y así sucesivamente. Ahora, lo que voy a hacer es, ahí siguió, bueno, está en nuestro paso de análisis estático. A refrescar por aquí en qué va la ejecución. Y mira, ahí está procesando el cambio en license. Ahora lo que voy a hacer es hacer otro cambiocito pequeño en el código, pero no es en el código de la aplicación, sino que simplemente voy a comentariar la falla con error de SCA y de SAS, de SCA y de SAS. Entonces, el dependency check y el SonarQube voy a comentariar eh, el momento en que falla, pues para que el pipeline continúe. Entonces, no quiere decir que arregle el código, las características de seguridad del código, sino lo que quiere decir acá es que en el proceso de compilación y prueba voy a omitir el hecho de que encuentre un error como un bloqueante para continuar el pipeline. Entonces ya habiendo hecho esos dos cambios en estos build spec, entonces lo que voy a hacer es hacer otro commit
Voy a cambiarle por acá. eh, comentar. Está con caps esto. Comentar SCA y SAST. ¿Sí? Entonces voy a hacer el commit y voy a hacer el push, que básicamente lleva a este entorno local a el repositorio en code commit. Pa, pa, pa. Push. ¿Y qué significa aquí este push? Que estamos básicamente volviendo a disparar la ejecución de nuestro pipeline. Entonces miren, aquí el código, la etapa de código fuente corrió hace 7 minutos, pero refresquemos aquí un segundo y vamos a ver que seguramente se disparó otra vez. Mira, just now. Se acabó de disparar nuevamente. ¿Cuál change set? ¿Cuál commit? El que dice comentar SSA y SAST. Entonces aquí arrancó nuevamente. Aquí tenemos el pipeline, eh, estaba corriendo 2 veces en paralelo. ¿Sí? Y acá entonces ya pasó esta etapa, ya está corriendo aquí todavía está corriendo el cambio en license. Ya falló aquí, pero vamos a ver si aquí ya se actualizó y ya está corriendo el otro. No, todavía está corriendo. Bueno, el todo es que, eh, como vemos, el proceso de compilación, pues ya no tiene solamente, no va a encontrar ni se va a parar solamente por los errores propios del código per se, de, no sé, errores sintácticos, errores de dependencias, sino por atributos de seguridad, por atributos probados de seguridad. Entonces, las dependencias, el análisis de código, el análisis dinámico, y eso, pues, básicamente nos va a garantizar o nos va a ayudar a mejorar esa postura de seguridad de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque no solo estamos pendientes de que el código compile o se pueda empaquetar correctamente, sino que también estamos verificando que cumpla con ciertas premisas y condiciones de seguridad básicas. Entonces, mira, ya está corriendo aquí la etapa de SSA y SAST, que pues aquí como el comentario que hice allí en el build spec solamente evita que si falle genere un error y se detenga el pipeline. Entonces lo que va a pasar es que va a continuar, va a desplegar en el ambiente de staging y va a correr el análisis dust. Veamos aquí. Quería mostrarles nuevamente los slides. Entonces, pues de esta manera estamos involucrando la seguridad dentro del proceso y quería mostrarles también el Security Hub, no lo había mostrado. Está por aquí, lo tengo, Security Hub. Entonces aquí tenemos una vista de los insights y básicamente qué está pasando con esta ejecución de los pipeline. Cada vez que lo ejecutamos, entonces vamos a identificar, entonces, em, identificarlo con la corrida del pipeline, el ID de la corrida del pipeline, y ahí vamos a tener todos los hallazgos que identificó, sea SonarQube en este caso, o Dependency Check en este otro. Em, y, am, y de esa manera, pues podemos tener aquí en el mismo Security Hub esos diferentes hallazgos. Entonces, por ejemplo, SonarQube, análisis estático de código. Encontró que un bug, los atributos de lang o XML lang en este elemento HTML, que no deberían estar allí porque es un documento HTML. Entonces, esta es una práctica que se debería remover dentro del código. O veamos otra por acá, voy a cerrar este y veamos otra. SonarQube Static Analysis. A ver, miremos cuáles otros por aquí. Miremos esta.
Code smell, remueva este código comentado. ¿Cuál es el recurso? El archivo hello.html. Y allí pues básicamente los comentarios de código pues también meten ruido en el código. Pues ruido es ruido para una persona analizarlo y entenderlo a veces. Entonces, pues, por ejemplo, se considera un smell el exceso el exceso de comentarios en el código. Y así sucesivamente, pues vamos a encontrar todos los hallazgos que se encontraron dentro del proceso de análisis están siendo publicados en el Security Hub como ítems que tenemos que atender. Por acá hay otro de baja prioridad, que sería, miremoslo acá. Este que dice un code smell, renombre el paquete para cumplir con la expresión regular que define la nomenclatura tradicional de este lenguaje, en este caso Java, eh, para los paquetes. Entonces, no es algo grave, pero es una buena práctica que debería que incluir. Y así sucesivamente, ya sea con el SCA, con el SAST o con los hallazgos que hay en el DAST. Por aquí sigue corriendo nuestro pipeline. Veamos a ver si tenemos un update aquí. Entonces por aquí succeed. Falló el SCA, que de pronto me quedó mal el comentario para que continuara en la siguiente etapa. Entonces, como resumen, los diferentes ítems de los diferentes pasos dentro de este pipeline se extienden para incluir esa nueva funcionalidad de análisis de seguridad. Y eso es parte de las diferentes aproximaciones que uno puede tener para empezar a adoptar la práctica o los principios y la cultura de seguridad en el proceso de desarrollo. Si yo soy consciente de los problemas de seguridad que están presentes en el código, pues tengo más herramientas para implementar más controles en la infraestructura que la soporta, uno. Dos, definir mecanismos para mejorar la calidad del código de la solución, que se vuelve súper importante y digamos, o sea, muchas veces estas situaciones se justifican con el yo no sabía, yo no era consciente de, yo no sabía que eso era una mala práctica, yo no tenía conocimiento de que esos componentes tenían vulnerabilidades identificadas. Yo no sabía que el comportamiento de la aplicación en ejecución sería así. Eso es una explicación normal, la gente no lo sabe, pero al incluir estos elementos ya lo sabe. Ya esa es una suficiente alerta para tomar acción, para mejorar la calidad del código. Normalmente, ¿qué pasa cuando empezamos a adoptar esto? No salen unos cuantos errores, sino que salen cientos y miles de errores, miles de issues, porque si no hay una cultura de seguridad embebida en el proceso de desarrollo, pues eso es muy común que falle. Y pues acá la recomendación es no dejarse vencer ni abrumar por esos números iniciales. Muchas veces unos pequeños cambios en las aplicaciones ayudan a resolver muchos de los issues que se identifican. Entonces, pues es mejor hacer y ser consciente de los problemas que hay que vivir como en la ignorancia de los problemas que tenemos y cuando se presente un incidente, pues actuar con extrañeza. O sea, definitivamente esto nos permite prepararnos, nos permite a nosotros como compañía ayudar a nuestros clientes a tener una mejor postura de seguridad. Estas implementaciones las hemos hecho en múltiples oportunidades y los resultados y el cambio de punto de vista de los equipos en términos de ser conscientes de los problemas y dedicar esfuerzo para mejorarlos, corregirlos, mejorar la implementación
y sentirse más seguro sobre sus soluciones es una cosa muy positiva. Entonces, como les decía, ¿qué beneficios trae esto? Eh, la integración completa eh, desde el versionamiento hasta el despliegue, ¿no? O sea, ya no es algo aparte, no es un proceso manual de prueba, no es un proceso local que haga el desarrollador, se hace como parte del proceso integral. Nos da mayor visibilidad y esto es lo que mencionaba ahorita. Eh, Está bien o a veces se justifica pecar por no saber, pero con la visibilidad pues ya no tenemos excusa. Y pues esto definitivamente se puede adaptar a diferentes tipos de aplicaciones. En el ejemplo que teníamos era una aplicación que se desplegaba en Elastic Beanstalk, pero esto puede ser para aplicaciones de todo tipo. Aplicaciones serverless, aplicaciones containerizadas, aplicaciones eh, cliente-servidor, que lo que no hacemos es desplegar un instalador, por ejemplo. Diferentes tecnologías funcionan aquí de manera transparente, es decir, la aplicación, el tipo de aplicación no es un bloqueante para la implementación. Eh, por otro lado, como les decía, una de las cosas que puede pasar y que comúnmente se presenta es que la primera, la primera ejecución puede ser abrumante. Entonces aquí mi invitación a ustedes es, esto debe implementarse de manera incremental. Si no lo están haciendo, deben entender mejor lo que es la práctica de DevOps, deben incluir cosas como eh, las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son todo un espacio muy amplio de trabajo en muchos equipos. Las pruebas de integración que me permitan garantizar de manera automática que el código que estoy construyendo satisface las expectativas funcionales. Y adicionalmente, pues proveen beneficios implícitos en términos de la seguridad, ¿no? Eh, También cuando incluimos esto en el proceso, como les decía, pues salen muchas sorpresas. Los números son a veces abrumantes de problemas que hay en el código. Entonces, por eso es poco a poco y invirtiendo en mejorar la calidad del software. Y esto se debe complementar con otros controles y otros servicios adicionales que nos provee el mismo AWS para proteger los recursos desplegados. Entonces, todo el tema de parchado, de seguridad de frontera, análisis de código, integración con profiling, trazas, bueno, en fin, todas las herramientas del abanico de servicios de AWS. Cuando lo integramos acá, pues complementamos y mejoramos aún más la postura de seguridad de nuestras aplicaciones. Entonces, mi invitación el día de hoy es que exploren la práctica de DevOps, exploren los conceptos de DevSecOps. Si quieren ahondar en estas soluciones y ver cómo podemos ayudarlos en su implementación, en su escenario particular, pues comuníquense con nosotros. Nos pueden contactar por correo electrónico en nuestro website y allí pues vamos a estar prestos a escucharlos, a entender su escenario y a buscar la mejor solución para él. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.